Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, de tu canal? Vamos a reseñar los 5 mejores momentos del colombiano Nairo Quintana en la temporada del año 2019. Vamos a reseñar cómo fue su despedida con el equipo del Movistar. También sus triunfos de etapa y su gran desclasificación general. Triunfo de etapas en el Tour de Francia, triunfo de etapas en la Vuelta a España. También ganó una etapa en el Tour Colombia y una excelente clasificación general en la Vuelta a París-Niza, donde triunfó el colombiano Egan Bernal, digamos que como un preludio a lo que iba a pasar en el Tour de Francia. Ese fue el año de Nairo Quintana. Aquí le vamos a reseñar. No se muevan de la sintonía, tenemos todos los detalles para que usted pues este video lo guarde, lo conmemore y lo rememore con Nairo Quintana, el hombre del ciclismo colombiano. El primer momento importante, el día que anunció oficialmente su despedida del equipo del Movistar, en el primer día de descanso de la Vuelta a España, el día 2 de septiembre, luego de terminar segundo en la etapa que llegó a la ciudad de Andorra, que lo dejaba como líder, una etapa que ganó Tadej Pogačar y donde Nairo fue segundo, y terminó de líder de la Vuelta a España hasta ese momento. Estaba saboreando las mieles del triunfo y así se despedía del equipo del Movistar de la afición colombiana. Pero pienso que he cumplido un ciclo y tendré que romper este matrimonio por lo menos por ahora. No sé si luego con el tiempo regrese o me quieran, no lo sé, pero en el momento sí tengo que marchar. El colombiano se presentó a la conferencia de prensa junto con Alejandro Valverde, que era otra de las cartas del Movistar para la Vuelta a España, pero en ese instante el capo escuadra era Nairo Quintana. Posteriormente, pues todos los que ustedes conocen, el hombre pues no generó las expectativas que había previsto antes de la vuelta y terminó machacado el ciclista colombiano. El otro momento clásico histórico del 2019 para Nairo Quintana, la victoria en la etapa 18 del Tour de Francia, con el memorable ascenso al Galibier, un puerto de montaña de 23 kilómetros, donde Nairo Quintana atacó a sus compañeros de fuga, el francés Romain Bardet y el kazajo Alexei Lutsenko, a 7 kilómetros del pico del Galibier. Le tomó más de un minuto a estos dos corredores y después en el descenso coronó una victoria de etapa, colocándose entre los mejores de la clasificación general, recuperando un terreno que había perdido a lo largo del Tour de Francia, y el colombiano se metió nuevamente en la pelea. El ciclista del departamento de Boyacá fue impecable en ese ascenso al Galibier, demostró que tenía unas muy buenas condiciones, desafortunadamente y lamentablemente pues el desgaste que tuvo en esa etapa número 18, la única victoria del ciclismo colombiano en la Vuelta al Tour de Francia 2019, no le permitió pues sostener en ese momento la gran posición que había obtenido después de esa victoria, y finalmente pues terminó lejos del podio en este Tour de Francia. Pero queda ese recuerdo importante del colombiano Nairo Quintana ganando esa etapa en el Galibier por encima del francés Romain Bardet, que fue segundo en la jornada, y por encima del kazajo Alexei Lutsenko, que llegó tercero en esa etapa histórica para Colombia, donde el colombiano Egan Bernal terminó octavo, sacando una diferencia importante, demostrando que tenía condiciones y que podía en cualquier momento ganar el Tour de Francia, como finalmente lo consiguió. Así fue la victoria de Nairo. Aquí lo reseñamos, otro de los momentos importantes del ciclismo colombiano en el año 2019 en este Tour de Francia, y así conversaba. Así hablaba Nairo Quintana de su victoria en esta etapa 18 del Tour de Francia en el ascenso al Monte del Galibier. Sí, el equipo estuvo ayudándome, André Amador estuvo siempre ahí, Carlos Verona, todo el equipo ha estado desde el comienzo apoyándome, ayudándome, y en un momento fallé y bueno. Ahora poco a poco me he venido recuperando después de la caída también, y espero terminar mucho mejor. Bueno, la sensación como la hemos visto hoy es buena. Iremos intentando ver qué podemos hacer. Junto con el equipo trataremos de ver y esperamos. Otro de los instantes importantes de Nairo Quintana en este año 2019 fue el podio, el segundo lugar conseguido en la Vuelta a París-Niza, donde su compatriota Egan Bernal terminó como campeón con la camiseta del Sky, que hasta ese momento pues no había cambiado de nombres al Team Ineos. El tercer lugar fue para el polaco Mikel Kwiatkowski, que vemos allí
con la camiseta de la regularidad en una carrera donde Nairo solamente fue top 10 en apenas la última etapa del circuito en la ciudad de Niza. A propósito, una etapa que se va a recorrer casi en un 80% en este próximo Tour de Francia 2020. Nairo Quintana fue segundo en esta París-Niza a 39 segundos de Egan Bernal, que fue el gran campeón, y con una ventaja de 1 minuto 03 sobre el polaco Michał Kwiatkowski. Una gran carrera del ciclista colombiano, que aparte pues de ser décimo en esa etapa de Niza, también ocupó la casilla número 13 en la etapa número 7 en el Col de Turini, otra jornada que también estará tocando el Tour de Francia en el año 2020, y además obtuvo la posición 17 en una etapa contra el reloj individual que le permitió meterse dentro de los primeros lugares de esta vuelta a París-Niza. Aquí Nairo pues festejando con el pueblo colombiano que lo rodea, conocedor de las grandes condiciones del ciclista del departamento de Boyacá, para estar allí como segundo lugar en esta vuelta a París-Niza, conociendo a Nairo ya una temporada, imaginándonos una temporada importante para el ciclista nacido en el departamento de Boyacá. Aquí el Movistar lo apoyaba, aquí ya se sabía de que Nairo iba a estar en un buen Tour de Francia, pero lamentablemente, desafortunadamente, después las cosas no funcionarían en la Gran Boucle. Pero esta carrera, que es una preparación importante porque se corre por carreteras francesas para el Tour de Francia, demostraba a Egan Bernal en una gran condición, que a la postre lo comprobaría en el Tour de Francia, a Nairo Quintana, que también estaba de buena manera. Desafortunadamente no le alcanzaron las condiciones, y a corredores como Kwiatkowski, que tampoco funcionó muy bien en la Gran Boucle porque quedó debiendo el ciclista polaco en esta carrera francesa en el año 2019. Pero esto fue uno de los grandes instantes, a pesar de que no ganó la carrera Nairo Quintana, segundo lugar en la Vuelta a París-Niza. La victoria en la segunda etapa de la Vuelta a España también fue importante para Nairo Quintana, y así resumía la victoria. Sí, la verdad no preveíamos el corte de delante. Se preveía que iríamos a llegar a un grupo reducido y alguien pues iría a sprintar, pero finalmente se hizo este corte y hemos aprovechado nosotros. Hablaba de un corte donde venían los grandes favoritos para llevarse la etapa, como el colombiano Rigoberto Urán, como el esloveno Primo Roglic, a la postre campeón de la Vuelta a España. Y aquí vemos las imágenes de la victoria de Nairo Quintana en el único triunfo del ciclista colombiano en esta Vuelta a España en bicicleta, donde pues pasó grandes dificultades, fue también importante en algunos resultados, como ser el líder transitorio. Aquí vemos las posiciones de esa etapa, venciendo a Nicolás Roche, a Roglic, a Urán y a Fabio Aru. Nicolás Roche, que finalmente luego de la segunda etapa terminaría de líder de esa Vuelta a España en apenas 2 jornadas. Pero sorprendió al mundo la victoria de Nairo en una jornada que no era de gran montaña, tenía un ascenso importante al final, pero de mucha potencia. Sin embargo, el hombre se avivó, sorprendió a Roglic, sorprendió a Urán, que eran los grandes favoritos, y en el terreno de llano, en los últimos metros de la llegada a Calpe, que es una ciudad costera en España, digamos que es una ciudad donde los ciclistas se preparan en pretemporada para la campaña siguiente, Nairo demostró de que estaba vivo, de que tenía condiciones y que podía hacer una muy buena Vuelta a España. Otra victoria importante, la sexta y última etapa del Tour Colombia a principio de año en la ciudad de Medellín. En el famoso ascenso a La Palma, Nairo aprovechó la pelea de Miguel Ángel López y de Iván Ramiro Sosa por el liderato de la carrera, y se avivó también para llevarse la única victoria en este Tour Colombia 2001 en la segunda versión que se cumplió en carreteras del departamento de Antioquia. Gran victoria de Nairo, el veterano entre comillas, superando a los pollos como son Iván Ramiro y Miguel Ángel López, y también estaba Egan Bernal, que trabajó mucho para Iván Ramiro Sosa y por eso no estuvo en los primeros lugares. Así decía Nairo de su victoria. Bueno, no todo se puede controlar, un espectador nos ha hecho caer, pero seguimos a levantarnos, seguimos adelante y finalmente hemos conseguido lo que queríamos para hoy. Y precisamente se refería a este momento, a este insuceso. Un aficionado pues derriba al colombiano, pero eso no fue óbice para que consiguiera luego la victoria en la ciudad de Medellín, en un triunfo épico del colombiano sobre Sosa, sobre López, sobre Egan Bernal, sobre las grandes figuras
del ciclismo colombiano a principios de temporada en el 2019.